Buena gente, ¿cómo están? Soy Nacho para los que no me conocen y esto es Entre Pasillos. Bueno, gente, en este video quiero que, sobre todo ustedes, hagan una realidad nueva y como que, bueno, alteremos un poco lo que existe actualmente porque, bueno, vamos a hacer un video especial, un video que, bueno, me costó un poco de trabajo también buscar los campeones y más, pero vamos a hacer un video de que qué pasaría y qué campeones existirían en el fútbol uruguayo si Peñarol y Nacional nunca hubieran existido, ¿no? Un video que cuesta, obviamente, pensarlo porque, bueno, son dos equipos muy grandes y que en realidad dominaron en casi todas las décadas del fútbol uruguayo. De hecho, se repartieron los títulos entre ellos cada año, pero bueno, en este video vamos a hacer una realidad alterada en la cual, sacando a Peñarol Nacional, quiénes serían, bueno, o varios en sí, quiénes serían los cuadros más grandes del fútbol uruguayo. Así que bueno, espero que os guste este video, es una idea que se me ocurrió, así que bueno, déjenme en los comentarios qué les parece y bueno, con esto comenzamos. Bueno, empezamos con lo que sería el 1900, cuando arrancó oficialmente el fútbol uruguayo. Y bueno, en este año, en realidad, si vamos a la vida real, en sí el que ganó más que nada fue el Kurk, o bueno, lo que sería Peñarol actualmente, si se quiere considerar que son iguales. Y Nacional también entró en la competencia, pero el campeón en esta realidad alterada fue Wanderers, con 4 títulos, que se llevaría, vamos a decir, el título de ser el mayor campeón de década, en el cual también hay equipos nuevos, mejor dicho, equipos que actualmente no existe, que es el Uruguay Athletic, un equipo que en realidad es uno de los clubes más viejos del fútbol uruguayo, pero que no existe más, época muy amateur claramente, que se llevaría un título y Albion también ganaría un título, que se considera, bueno, como decir, los nuevos campeones o sea, los pioneros de este fútbol uruguayo en esta realidad alterada. Hay que aclarar que también en 1904 no se disputó, entonces ahí queda un título vacante. Pero en esta década el que se llevaría el título, como dijimos, sería el equipo bohemio con 4 títulos. Así que bueno, yendo a lo que sería también 1920, cambiando de década, sí acá hay más variedad porque acá aparecen nuevos equipos, que es el viejo River Plate, que bueno, se lleva en este caso un equipo que también dominó en esta época, hay que aclarar, se llevaría 3 títulos, al igual que Wanderers. Pero acá aparece un equipo nuevo que también no existe más, es un equipo extinto. Un equipo que en realidad es de las personas que estudian en el Instituto de Universal, que es este equipo justamente, el equipo llamado Universal, que tiene 4 títulos. Un equipo que obviamente tiene los colores de Racing, es un equipo verde y blanco. Un equipo que es un equipo totalmente legendario en el fútbol uruguayo, porque bueno, fue un equipo que tuvo grandes participaciones, pero en la época amateur claramente, porque después en la época profesional dejó de existir. Así que bueno, otro caso particular obviamente, porque un equipo que no existe más, tiene 4 títulos y por ahora se pondría más adelante que inclusive el viejo River y se pondría medio que cerca de Wanderers también, ¿no? Pero bueno, en realidad fue su época de apogeo, porque bueno, después de acá no va a tener, o sea, va a tener un poco más de relevancia en estos próximos años, pero va a llegar, o sea, va a ser sus últimos años, porque después, como dijimos, en la época profesional va a dejar de existir y va a dejar de ganar títulos, lógicamente. Así que bueno. Yendo a la época del 20, una época que, bueno, acá el equipo Picapiedra sí entra en la competencia y se lleva este título de ser el máximo ganador de la década. El equipo Picapiedra que, bueno, tuvo una muy buena época en esto, una época de apogeo, que en realidad ya lo mencioné en el video pasado que hicimos, de los campeones y quién sería el cuarto y tercer grande, lo tienen para ver acá abajo. Pero bueno, es un equipo que es su época en realidad esta, de hecho fue campeón del 27, o sea, es una época en la cual sí tiene relevancia histórica y en la vida real, pero claro, en la actualidad sería en este caso, no tiene un gran presente y en esta realidad alterada tuvo más títulos, entonces nada, es como una, en parte, si no existiera el bien nacional hubiera sido el más campeón de esta década. También se suma acá equipos como Defensor, que bueno, lo van a ver claramente en los próximos en lo que sigamos pasando, porque bueno, es un equipo que va a empezar a tener el protagonismo que en realidad capaz se vio opacado por los grandes. Y también se suma Central Español y Bellavista, equipos que bueno, que se suman al palmarés y ya empiezan a ganar títulos, clubes que en realidad ganaron en la época del 90 y del 80, pero que ahora se suman al palmarés oficialmente. Bueno, me olvidé aclarar una cosa también, que en realidad en el 25 y 26 no hubieron campeones también, estuvieron vacantes esos títulos. Así que bueno, yendo al 30 ahora, época que bueno, me parece que a mí acá sí, creo que no hay mucha diferencia con los campeones que hubieron, que fueron Wanderers y Rampla, se repartieron los títulos.
También se sumó Defensor, Bellavista y Central Español, no hay mucho más que agregar acá. Lo que sí, si vamos a la vida real, en esta época fue cuando dominaron ampliamente y de hecho creo que el único campeón, sacando los grandes, sumando lo que sería la actualidad y lo real, Wander fue el único que ganó un título, pero después Peñarol y Nacional dominaron claramente esta década y las próximas décadas va a ser cuando los grandes se diferencian muchísimo del resto y se note la gran amplia diferencia que hay. Acá sobre todo cuando uno lo nota y lo vas viendo en el paso del tiempo, sobre todo cuando fui haciendo el video, es la época cuando te das cuenta que los clubes grandes se eliminaron por completo capaz al viejo River y a clubes amateurs de la época que capaz eran muy buenos y muy grandes, lo sacaron por completo de la competición y más que nada cuando viene el profesionalismo ahora en el 40, te das cuenta que es una época donde, bueno, los dejaron atrás, pero por muchísima diferencia. Época que también en Uruguay era una gran época por ser campeón del mundo, obviamente, del 1930. Entonces, bueno, nada. Una época muy grande para el fútbol uruguayo que, bueno, en esta realidad alterada, Wanderers y Rampla se reparten los títulos. En esta época del 40, ahora sí, bueno, como les repetí y les mencioné antes, Peñarol Nacional ya se empezaron a dominar. De hecho, este año no hubo, en la vida real los campeones fueron ellos, Peñarol Nacional se repartieron los títulos. No hubo un campeón de los cuadros chicos, pero en este caso Rampla volvería a dominar el equipo Picapiedra que, bueno, en este experimento que estamos haciendo, sobre todo en esta realidad alterada, es un equipo que está ganando muchísimos títulos. De hecho, por ahora es el equipo que, con Wander, son los más grandes del fútbol uruguayo. Defensor acá empezó a ganar títulos, empezó su apogeo y bueno, empezaron también sus títulos para empezar a ser el equipo grande en esta realidad alterada, ¿no? Y también se sumaron dos equipos que, bueno, obviamente el nuevo River, que no no es el River Plate viejo, aclarando, acuérdense que hay una diferencia grande, por aparte porque se fundó mucho después el River nuevo del River viejo, y porque el River este nuevo es del profesionalismo, por lo tanto sería el primer título del nuevo River Plate, del que todos conocemos, y un título de Miramar Misiones, el primer y único título de este club, que en la actualidad obviamente no tiene ningún título, es un equipo que ahora está disputando en la segunda división, pero bueno, es un equipo que bueno, en esta realidad tendría un título y el único en toda su historia. Bueno, en la década del 50 creo que se repite medio lo mismo, Rampla sigue con su hegemonía y de hecho en esa época se le consideraba como el tercer grande y sí, creo que tiene mucho sentido porque era el club que bueno, se llevó 4 títulos al hilo, muchachos, una locura, casi hace un quinquenio en esta realidad alterada, entonces nada, la verdad que una locura el equipo Picapiedra en esta época. También ganaron 3 equipos nuevos que fueron Cerro, que ganó un bicampeonato, ganó también Racing de Montevideo y ganó Danubio, que igualmente creo que Danubio va a ser más importante en las próximas décadas y no en esta, pero bueno, consiguió su primer título y bueno, Defensor también sumó un título para seguir sumando. Y yendo al 60 casi cambia muchísimo el 60, porque bueno, lo que sería la realidad, Peñarol Nacional en estas últimas décadas ganaron todo, de hecho ningún otro equipo ganó títulos que no sea Peñarol Nacional, una locura, por eso vean la gran diferencia que había y de hecho yo se lo mencionaba, los dos clubes grandes del país en estas épocas eran los que arrasaban con todo, o sea, por eso dejaron atrás muchos equipos que capaz tenían mucho poderío y bueno, en el amateurismo y profesionalismo como que se cortó esa brecha y bueno, se extendió a una escala que bueno, a lo que vemos ahora en la actualidad, ¿no? Que dominan todo el fútbol uruguayo. Pero en el 60 el equipo que ganó fue Cerro y ganó también 5 títulos y 4 al hilo, una locura. Después, bueno, Rampla, Defensor, Wanderers ganaron un título cada uno y el que ganó también un título nuevo fue Fénix, un equipo que, bueno, la verdad que sería su primer título. Entonces, nada, otro equipo también, que sea el clásico de Racing, que ambos tendrían un título en estas 2 décadas, ganarían sus primeros títulos. Y bueno, en esta nueva década, en la década de los 70, acá sí habría un título oficial que sería para Defensor Sporting, que bueno, sacaría toda esta hegemonía de los clubes grandes, que sí ganaría oficialmente el título, en la vida real claramente, su primer título oficial, aparte, una cosa de locos, pero bueno, que en esta realidad tendría 3 títulos Defensor, 3 títulos Liverpool, equipo que va a aparecer en los próximos videos, ¿qué estoy diciendo? Va a aparecer en las próximas décadas, y es un equipo que, bueno, la verdad, a mí en lo personal, me sorprende que ahora haya aparecido porque en realidad es un club que tiene una historia más actual que un poco de antes, pero bueno, en esta realidad alterada sí hubiera tenido títulos y empató en esta década con Defensor en 3 cada uno. En esta década también ganó Fénix 2 títulos, un bicampeonato, un muy buen presente en esa época se podría decir para Fénix, un equipo que en realidad en esa época era un equipo bastante fuerte,
De hecho, en esta época ya, por ejemplo, Rampla decayó bastante y dejó de ser lo que era en las grandes épocas anteriores. Danubio se llevaría un título y el equipo que acá sorprende, y ojo, un equipo que es histórico y que la verdad que hace muchos años no juega en el profesionalismo, pero es Huracán Buceo. Tendría un título y fue el primer campeón de esta década. Increíble, pero de no creer la verdad, pero bueno, un equipo que se suma a este listado Huracán Buceo con un título que bueno, la verdad sorpresivo, pero bueno, la verdad que un dato que cuando hice este video me sorprendió porque es un equipo que hace muchos años está en el amateurismo, perdón, me confundí, en el amateurismo y bueno, la verdad que le costó volver y de hecho no ha vuelto aún, pero bueno, la vez que volvió también, así como subió, descendió, entonces bueno, nada. Un equipo muy histórico también del fútbol uruguayo que hace muchos años jugó las primeras categorías, estuvo sin jugar por muchos años y bueno, hace un par de años volvió a la primera amateur. Y esta es la época que a todos nos gusta, bueno, por lo menos a la gente que le gusta el fútbol de los cuadros chicos, el fútbol champán se podría decir, que es la época que surgió el quinqueño de los chicos, que para la gente que no sepa fue cuando los equipos chicos, en este caso Defensor, Danubio, Bellavista y Progreso y Central Español, fueron campeones uruguayos en esta época particularmente. Y esta época fue entre el 87 y el 91, entonces fue como el quinqueño justamente, esos años donde hubo sequía para los clubes grandes que son peor nacional. Así que hay muchos campeones que son reales, de hecho el que dominó esta década del 80 fue Wanderers con 3 títulos, seguido de Danubio, Defensor y Central Español, que vuelve a ganar títulos con 2, y un nuevo campeón que fue Progreso, que bueno, es un campeón obviamente que fue actual, fue de hecho su título y único título oficial. Así que este campeón sí en la vida real existió, así que bueno, un equipo que al igual que Central Español fueron títulos oficiales y títulos reales. Ahora igual lo van a ver porque en la década del 90 se ve mejor. Pero bueno, primer año donde se puede decir que los campeones no varían mucho de la realidad, sí hay algunos que sí, capaz sobre todo al principio de la década, pero en este periodo sí hubieron campeones reales. En esta época del 90 el que dominó claramente fue Defensor Sporting, que bueno, aprovechó también en este sentido un poco la sequía. También es verdad que en esta época ahora volvió y el equipo que fue más campeón en este sentido fue Peñarol Nacional, lógicamente después una vez que terminó esa sequía, los equipos que más campeonaron fueron los grandes de vuelta, pero el que aprovechó en esta realidad alterada eso fue Defensor, que ganó 6 títulos de 10, una locura. Y bueno, el equipo que lo siguió en este caso fue Bellavista con 2. Y bueno, se repartió en los títulos restantes Liverpool y River Plate el nuevo. Así que bueno, sumaría su segundo... Perdón, creo que su tercer título, el nuevo River Plate. Y ahora sí, volvemos a lo que sería el siglo XXI, a lo más cercano se podría decir, a lo que sería nuestro siglo. Y acá, bueno, acá fue creo que un cambio bastante importante porque acá empezaron lo que serían los torneos cortos y donde cambió también la fecha, porque ahora acá se jugaba, después del 2005 se empezó a jugar en lo que sería como en Europa, la temporada de Europa, que sería terminar en invierno acá el campeonato, que lo que sería arranca lo que sería la época ahí post-invierno y termina antes de lo que sea, o ya entrando en el invierno, ¿no? Entonces, acá hubieron igual 3 campeones que fueron Danubio y Defensor actuales, reales, en los cuales creo que Danubio fue en 2004 y en la 2006-2007, si no me equivoco, y Defensor fue en la 2007-2008. Esos fueron los campeones uruguayos verdaderos, que en este periodo, sacando a los clubes grandes, fueron los, como vamos a decir, fue su hegemonía, en este caso, la hegemonía de ellos dos, porque Defensor se ganó 5 títulos y Danubio ganó 4. Esta temporada, al final, hacer ese cambio de fecha, hubieron 11 temporadas en las que aprovechó Liverpool en ganar otro título más y Fénix, un equipo que sí que va a cerrar ahora con sus participaciones de títulos, pero es un equipo que sinceramente tuvo, siendo en esta realidad alterada, es un equipo de, para mí, uno de los que podría hasta pelear por uno de ser el tercero o cuarto grande. Haciendo el video que hicimos pasado, si esto fuera real y no existiera Peñarol Nacional, sería un equipo el cual, la verdad, daría mucho de qué hablar, porque es un equipo que realmente ganó muchos títulos, que en la vida real no tiene ninguno, pero es un equipo que en esta realidad alterada tiene 4 títulos, una locura. Gente, voy a aclarar una corrección que hice, que me di cuenta ahora en la edición del video. El campeón del 2005 fue Rocha, y le voy a pedir perdón a la gente rochense, porque en realidad yo lo sabía esto, pero al mirar todas las tablas me di cuenta que la final en realidad se la llevaría Rocha, tenía el campeonato 2005 y sería su primer título y el primer campeón del interior de la historia. Por lo tanto, ahora sí, volviendo, Defensor y Danubio se quedan con 4 títulos en esta década,
Rocha tendría un título, además de los que ya mencionamos de River Plate y de Liverpool. Así que esta década Defensor sí ganó 4 títulos, Danubio ganó 2 y también en esos otros 2 títulos restantes se los repartieron Cerro y Wanderers. Así que bueno, vamos a decir, esta es la que me parece que de las que los grandes, vamos a decir, acá ya se dan un poco cuenta que son Defensor y Danubio, son como los dos clubes que ya van compitiendo y peleando por todo. O sea, en vez de Nacional Peñarol es un Defensor Danubio en este caso. Pero bueno, que también creo que tiene un poco de relevancia histórica y también hay que tenerlo mucho en consideración el hecho de que al final siempre hay grandes, pero creo que al recorrer toda la historia de Uruguay, que aún todavía nos falta lo que sea la última década del 2020, pero al recorrer toda esta historia de Uruguay, te das cuenta que siempre hay 2 equipos que son los más fuertes y después hay como restantes. Y que al base de las décadas hay equipos que fueron grandes y que ahora no son. Por ejemplo, Rampla me parece que es un club muy histórico que estas últimas décadas no estuvo ni siquiera en los papeles principales, pero es un equipo que en las décadas primeras del fútbol uruguayo y en la época Mate y entrando al profesionalismo era un club muy grande. De hecho se le consideró el tercer grande y eso es verdad, es un dato histórico. Entonces nada, o sea, para que vean la relevancia al final de los clubes que al pasar el tiempo o se mantienen o tienen hegemonía o fueron hegemónicos en una época muy, muy importante o en una cierta década, ¿no? Una cosa de locos. Así que bueno, ahora sí, vamos con la última, que es la década del 2020, nuestra década, así que bueno. Creo que ya van viendo igual más o menos, como les dije, quiénes son los grandes de este fútbol uruguayo. Y bueno, gente, para cerrar el 2020, una cosa que acá sí hay que tener en cuenta, que fue que Danubio y Defensor por ahora no han ganado ningún título. De hecho, el campeón actual obviamente fue Liverpool, un gran campeón real, la gente ya lo sabe. Pero acá no hubo ningún campeón, como le dije, que no sea Defensor de Danubio. Sí hubo campeones nuevos, como Rentistas en 2020, que bueno, llegó a la final contra Nacional. Plaza Colonia, que llegó a la final con Peñarol, que bueno, muchos les recordarán porque fue el segundo título de Plaza, que bueno, fue el título que lo dejó actualmente, sacando esta realidad alterada, como el club más ganador del interior y el más exitoso del país, en ese sentido, siendo del interior. Y Boston River en 2024. Me sorprendió a mí un poco porque no me esperaba que estuviera Boston River acá, pero al ser el equipo tercero en la tabla acumulada y haber Peñarol Nacional haber jugado la final, se queda con este título Boston River. Increíble, equipo que bueno, por ahora no tiene títulos oficiales, pero bueno, tiene su primer título de campeonato uruguayo en esta realidad alterada. Y Liverpool, como ustedes saben, en 2022, 2023 y 2025 se lleva estos títulos, claramente creo que muy merecido. Equipo que bueno, actualmente viene haciendo un gran trabajo y creo que en la realidad, si no existiera el Plan Nacional, ya tendría más títulos y de hecho sería uno de los que más compitiera, o bueno, sería el nuevo equipo revelación, ¿no? Del fútbol uruguayo que empezaría a ganar títulos y competir contra lo que sería en esta realidad alterada, como dije, con Danubio y Defensor. Así que bueno, esta década por ahora tiene 3 títulos, hay que esperar obviamente que pase este año y que siga pasando esta próxima década, pero bueno, hasta el momento se lleva esos 3 títulos. Y bueno, para ver el palmarés claramente, Defensor es el gran campeón y el gran grande del fútbol uruguayo, aunque te voy a decir una cosa, si fuera en la vida real tendría mucha competencia, pero se lleva 24 títulos uruguayos el equipo violeta. Equipo que, bueno, claramente, sobre todo desde que empezó a ganar títulos, mantuvo una gran constancia, sobre todo en estas últimas décadas, sacando esta que por ahora no ha ganado nada. Sí fue campeón y fue muy constante y fue un equipo que ha ganado varios títulos importantes, ¿no? Equipo que, bueno, creo que en la vida real se lo puede considerar el tercer grande, junto con Danubio pueden pelear, se pueden debatir, pero bueno, el otro equipo que en esta realidad sería el segundo equipo más ganador y más laureado, y creo que sería uno de los equipos grandes de este fútbol uruguayo, sea Wanderers, equipo que bueno, me sorprendió a mí también un poco, creo que también acarrió muchos títulos del amateurismo y de las épocas en las cuales tenía más, yo creo que tenía más grandeza, se podría decir, o no sé si más grandeza, pero tenía como más competitividad ante Peñarol Nacional, donde sí ganó varios títulos oficiales, pero también, como les dije, sacando a Peñarol Nacional, si no existieran, sería un equipo que hubiera ganado mucho más títulos. Y bueno, creo que como digo, desde el 20 hasta el 40-50 el equipo que ganó muchos títulos. Después siguió ganando, pero de a poco, de a uno, de a 2 títulos, no mucho más. Pero aún así mantuvo ese segundo lugar con 19 títulos, una locura. Y otro equipo que fue similar, que de hecho fue más notorio porque después de la década de los 70 desapareció casi, o sea, de los radares de los títulos, que fue Rampla, equipo que es el tercer equipo con más títulos, con 16, y lo sigue Danubio con 10.
Equipo que, bueno, fue al revés, fue lo opuesto a Rampla, que fue de... Empezó a ganar títulos hasta la actualidad y bueno, gracias a la gran actualidad de los 2000 por ahí, fue donde llegó a esos 10 títulos y donde logró ganar, yo creo que una cantidad para acercarse un poco a lo que sería el top de los campeones. Ahora hay dos equipos que están igualados en títulos, que son Cerro y Liverpool con 8. Un caso es muy particular también, porque como digo, Cerro creo que es un equipo que ha ganado títulos en distintas décadas, un equipo muy regular hasta cierto punto, después ya del 2010-2020 dejó de ganar, pero una vez que ganó como en los 70, 60, de ahí sí mantuvo una regularidad y supo ganar títulos en casi todas las décadas. Y Liverpool también, un equipo similar, pero creo que Liverpool es un caso aparte, porque ganó 3 títulos en una década y después ganó los otros títulos en otras décadas totalmente diferentes que son ahora, en las actuales, ¿no? Que 2020 y al principio de esta década, entonces es como diferente, ¿no? Es como un club que al final se diferenció por etapas, tuvo rachas y en esas rachas fue donde ganó varios títulos. Después, sí, un equipo que no existe más, que es Universal, equipo que como les mencioné, no existe más, pero en la época amateur ganó 5 títulos, una locura, una locura. Obviamente que si contamos lo amateur es el equipo que lo seguiría a estos, si sacamos lo amateur hay que sacar varios títulos también, así que bueno, se considera uno de los equipos que no existe con más títulos, el mejor, mejor dicho, o sea, hay que ser realistas, que tiene 5 títulos, la verdad, una cosa de locos. Y otro equipo que, como digo, que ahora lo sigue y que son 4 equipos, que son Central Español, los dos Rivers y, bueno, que es Fénix, el equipo de Capurro, que también logró ganar muchos títulos y que, como digo, fue un equipo que al final aprovechó, creo, esas épocas, que capaz le iba mejor y que capaz tuvo, como digo, un poco de, como digo, tuvo una buena campaña y logró salir campeón de esta realidad alterada. No es un equipo, como digo, tan regular, pero sí tuvo muy buenos años, sobre todo hace 30 años atrás. Esos 4 equipos tienen 4 títulos. Suena medio lírico, pero es así. Y bueno, después sigue Bellavista con 3 títulos. Y Deuger, el equipo alemán que ahora está jugando, vamos a decir, en la primera amateur con 2 títulos. Y luego el resto de los equipos que sobraron, que lo van a ver por acá, con un título cada uno. Así que bueno, creo que en general, voy a decir una cosa, creo que siempre, si no estuviera Peñarol Nacional, voy de vuelta. Creo que si no estuviera Peñarol Nacional en esta realidad, inclusive en la actualidad, creo que sería mucho más parejo. Creo que en esta realidad alterada se puede ver que el campeonato uruguayo tendría mucho más competencia y mucho más parejidad. Sería un torneo mucho más competitivo y creo que también sería un torneo con muchos más campeones, ¿no? Al final, piensen que en esto rondaron casi más de 30 campeones y en el fútbol actual uruguayo creo que hay 12 como mucho, campeones uruguayos oficiales y no hay más que eso. Después campeones de apertura y clausura sí hay varios, pero campeones oficiales uruguayos pasamos los 10 de pedo. Entonces creo que la realidad es que el fútbol uruguayo, sacando de los equipos grandes, sí, sería mucho más competitivo, mucho más parejo y creo que no sé si ahora, pero creo que capaz le daría una competencia que el fútbol uruguayo está necesitando, ¿no? Y que capaz, como uruguayos, creo que aunque seamos de primera nacional, yo creo que hay que también aceptar que si los equipos chicos ganan uruguayos, está bien y nos sirve a nosotros como futboleros, porque hay que mejorar esta liga claramente y porque hay que tratar de que el fútbol uruguayo siga creciendo y por lo menos, no te digo que seamos igual a los Brazuca, pero por lo menos empezar a competir de nuevo. Así que bueno, espero que os haya gustado este video, compártanlo y bueno, nos vemos en un próximo video.